Buenos días. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es la civilización maya para el grado de segundo de secundaria, la segunda semana. Para iniciar el tema, debemos realizarnos la pregunta: ¿qué sabemos de esta civilización? Primero tenemos entendido de que ellos fueron quienes desarrollaron el calendario. Más adelante vamos a poder verificar si esta información es cierta. También vivían en México, en la península de Yucatán, eran constructores y diseñadores politeístas. Cuando hablamos de civilización maya, también tenemos que hablar de la escritura, epigrafía y el calendario, que si bien es cierto no se originó con los mayas, sin embargo su civilización lo desarrolló plenamente. La influencia maya puede ser destacada desde Honduras, Guatemala, el norte de El Salvador. Ahora surge una gran pregunta: ¿dónde se desarrolló la civilización maya? Para ser puntuales, la civilización maya tuvo una parte de la región denominada Mesoamérica, específicamente en la península de Yucatán, y actualmente pertenece a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y parte de México. Los mayas vivían en tres zonas. La primera era las tierras bajas, y su principal característica de la zona es que existía un clima muy seco y poca vegetación. Predominaban aquí los matorrales y el principal problema del terreno era la falta de agua. Pero los mayas se las arreglaban para sacar agua de cenotes, que eran pozos de agua subterráneos. Aquí encontramos las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Por otro lado tenemos el área selvática lluviosa. En esta área se caracteriza por su abundante vegetación y las altas temperaturas. Los mayas utilizaron aquí la madera que les proporcionaban los árboles tinta y savia, que posteriormente eran transformados en chicle. Las principales ciudades fueron Tikal, Palenque y Piedra Negra. Y por último, tierras altas. De esta zona obtuvieron las piedras que utilizaron para poder confeccionar diferentes tipos de joyas, específicamente el jade, artefactos domésticos como por ejemplo la piedra de moler, cuchillos, espejos, y también el desarrollo de la ciudad fue menor que en las otras zonas, y una ciudad destacada fue Izapa. Una de las grandes ciudades mayas fue Chichén Itzá, y es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán en México, ubicado en el municipio de Tunún, en el estado de Yucatán. Es importante y renombrado de la civilización maya las edificaciones principales que ahí perduran y corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya, denominada por los arqueólogos como el periodo posclásico. Por otro lado tenemos a Tulum, que fue una ciudad amurallada de la cultura maya, ubicada en el estado de Quintana Roo, al sureste de México, en la costa del Mar del Caribe. Una ciudad antigua que es Uxmal. Es la ciudad más antigua del periodo clásico. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal. Está localizada en el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán, México. Ahora, la gran pregunta: ¿cuándo vivieron los mayas? Los mayas alcanzaron su esplendor durante los años 300 después de Cristo y 900 después de Cristo. En este periodo se consagraron desarrollándose en las diferentes áreas del saber, como arquitectura, construcciones de grandes ciudades, la escritura, astronomía, las matemáticas. Alrededor del año 1000 después de Cristo, los mayas abandonaron sus ciudades y se internaron en la selva, desconociéndose sus motivos. Si hablamos de la civilización maya, también tenemos que referirnos a su organización política, y esta estaba organizada en ciudades de estados donde siempre gobernaba un cacique.
Los que se encargaban de hacer cumplir las leyes eran los tupiles. Por otro lado, también tenemos la organización social maya, y esta sociedad fue altamente estratificada y en su cúspide se ubicaba la clase dirigente, la que se encargaba por el denominado, o bueno, estaba encabezada por el denominado Alach Yunik, que era el jefe de Estado, cargo que era de carácter hereditario. Cuando hablamos de la sociedad maya, también tenemos que referirnos a que estas sociedades comprendían 4 clases, y la estructura de la sociedad maya se desarrolló principalmente en las 3 ciudades mayas, Chichén Itzá, Mayapán e Uxmal. En el año 1004 fue creada la Confederación Maya, que reunió a esas 3 grandes ciudades. Como podemos observar en esta imagen, en la parte superior tenemos a la Alach Yunik, que se encuentra en la cima de la pirámide social. Aquí pertenece la familia real y este nombre tiene un significado que es hombre verdadero. Este era el representante de Dios en la tierra y también el guía religioso, civil y militar. Los principales puestos del gobierno estaban guardados para su familia o para la nobleza y se heredaban de padres a hijos mayores. Este gobernante era apoyado por la casta sacerdotal, la nobleza y los guerreros. También se observa en la imagen a los sacerdotes, que eran una clase jerarquizada que cumplía varias funciones y se ocupaba del culto de sus sacrificios y ofrendas a las artes, ciencias, escrituras y a la adivinación. También tenemos a los nobles, que se encuentran abajo de los sacerdotes, y estos eran funcionarios de los gobiernos, quienes fueron llamados caciques por los españoles. También tenemos al pueblo, que era de clase más numerosa, y aquí pertenecían los obreros, encargados de las grandes construcciones, y agricultores. También en la última parte de la pirámide tenemos a lo que se les conoce como los esclavos, y estos eran de clase más pobre y pertenecían aquí los prisioneros de guerra, los que habían cometido algún delito y los descendientes de los esclavos anteriores. Las familias se organizaban en clases totémicos y existía el patriarcado, pues el padre Yun representaba la mayor autoridad. El hombre tenía una sola esposa y a su muerte heredaba el hijo mayor. Ahora tenemos una pequeña actividad de todo lo que se ha explicado en este video y te voy a plantear 5 preguntas, de las cuales al final aparecerán las respuestas. Tienes que pausar el video, coge un lápiz y un papel para que puedas marcar las alternativas y al final poder comparar si están correctas o no.